Amigos, y estamos de regreso y en esta ocasión vamos a recibir a la doctora Karina Vargas, que con ella estaremos hablando de un tema muy interesante para la audiencia de nosotros. Así es, acá en el escenario tenemos a una tica entre nosotros y vamos a hablar sobre genética y biología del cáncer de ovarios. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Doctora, para nosotros resulta ser un tema bastante interesante y qué bueno que podamos brindarle estas informaciones a la audiencia. Quiero que nos hable cómo se detecta, incluso lo estábamos conversando un poquito antes de iniciar, para aquellos que quieren saber sobre esto. Claro, justamente, bueno, el cáncer de ovario es un cáncer que no se le da tanto foco porque no es tan frecuente como el cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de cervix en las mujeres. Es el tercer cáncer ginecológico, de hecho, más relevante, más importante en nosotras las mujeres y el que causa mayor mortalidad. Wow. Es algo no es tan común, como te decía, la incidencia, de hecho, en República Dominicana, una mujer es diagnosticada con cáncer de ovario cada 2 días. Es algo que realmente son cifras bastante alarmantes, claro que sí. Una pregunta, ¿hay una relación genética entre el cáncer de ovarios y este padecimiento general? ¿Por qué? Porque si hay antecedentes de que los familiares lo tuvieron, la mujer puede tener mucha probabilidad de que lo tenga. Sí, de hecho, el 80-85% de las pacientes que tienen cáncer de ovario, la causa es esporádica, o sea, desconocida, pero hay un 15% de estas pacientes que sí tienen un componente heredofamiliar. Y eso se debe, por ejemplo, a que ciertas mutaciones, específicamente en los genes BRCA, que predisponen también no solo a cáncer de ovario, sino también a cáncer de mama, cáncer de próstata en los hombres, cáncer de páncreas también, que están relacionados con este tipo de cáncer y que pues tienen terapias dirigidas justamente a este tipo de tumores que tienen como esta mutación en específico. ¿Cuál es el estudio que se utiliza para descubrir y para hallar este tipo de cáncer? Básicamente los estudios, generalmente las pacientes cuando van a hacerse el chequeo ginecológico dicen voy a hacer el Papá Nicolau, pues ya en teoría asumen que ahí se ven los ovarios y pues no, se ocupa de, por ejemplo, un ultrasonido ginecológico, un examen ginecológico especializado, digamos, básicamente examen ginecológico como tal. Se puede hacer resonancia magnética, eso es en caso de que las pacientes ya tengan una sospecha alta de una masa ovárica anexial, digamos, sospechosa de malignidad. Pero realmente con solo el chequeo ginecológico usualmente se puede diagnosticar. No necesariamente los ovarios se ven siempre en este tipo de exámenes, por eso es que no se ha hecho como un tamizaje como lo hay como para cáncer de mama o cáncer de cervix, porque puede generar muchos falsos positivos o falsos negativos más bien en este caso, por lo cual es importante los chequeos ginecológicos, básicamente. Doctora, he tenido conocimiento de varias amigas que, por ejemplo, le dicen, oye, tú tienes un quiste, tienes inconveniente, tienes tal cosa y no puedes tener hijo en X tiempo. ¿Eso tiene que ver, hay alguna relación de eso con el cáncer de ovario? De hecho, una de las causas o los factores de riesgo que se dan en el cáncer de ovario, número uno, la edad. Otro que se asocia, por ejemplo, quistes en los ovarios o endometriosis, está como relacionado, podría ser, pero igual no está tampoco bien definido. Estos genes BRCA que estábamos hablando, es por eso que, como te decía, en el caso de tus amigas posiblemente tienen que seguir un chequeo ginecológico. Lo más importante es que si hay antecedentes en la familia de cáncer de ovario, debemos siempre consultar al médico porque pueden establecerse medidas profilácticas en el caso de que haya antecedentes ya genéticos como tal, ¿verdad? O sea, pero por ejemplo, si yo tuviese un familiar muy directo que padeció de este tipo de cáncer y yo puedo, antes de padecerlo, hacer algún tratamiento para tratar de evitarlo. Pues no como tal, para tratar de evitarlo, o sea, si tienen la predisposición genética, pues se establecen medidas preventivas de que chequeos más regulares, inclusive, no sé si ustedes, me imagino que saben quién es Angelina Jolie. Sí. Ok, Angelina Jolie tiene su mamá falleció por un cáncer de mama bastante agresivo, el cual tenía un gen BRCA positivo, el BRCA1 positivo, que predispone a cáncer de ovarios, cáncer de mama, y ella se hizo una cirugía profiláctica. ¿Qué quiero decir con eso? Se quitó los ovarios, se quitó ambas mamas para disminuir el riesgo de en un futuro padecer cáncer de ovario como tal. No es una estrategia demasiado drástica. Claro, es demasiado drástica. A mí me pareció, sí, tienes posibilidad, pero es muy drástica. Es por eso que es importante la valoración por un especialista, un médico y un consejero genético en estos casos donde hay un antecedente heredofamiliar importante y donde hay una mutación de por medio en estos pacientes.
Doctora, cuando usted mencionó el asunto profiláctico, yo nada más pienso en algo en los dientes, Dental. ¿verdad? Porque soy hombre, me voy por ese lado. Pero he visto situaciones de que muchas mujeres, por agua contaminada, etcétera, etcétera, tienen ciertas infecciones. ¿Las infecciones pueden contribuir a tener cáncer en los ovarios? No, infecciones vaginales como tal, no. Yo le pregunto porque tengo Claro, que saber. es Y importante. Y otra cosa, cuando tienen cáncer, cuando ya están en ese proceso, o antes de, ¿es recomendable que puedan tratar en tener hijos antes de que afecte el ovario en sí? De hecho, se establecen medidas, en ese caso también estratégicas, con las mujeres que tienen este antecedente o estas mutaciones. Si no han cumplido su deseo de paridad, es decir, de ser mamás, se les dice, ¿verdad? Se les promueve que pues sean mamás pronto, ¿verdad? O bien se establecen estrategias de conservación de óvulos muchas veces para hacer unas medidas ya de fertilización in vitro, tal vez en un vientre subrogado o demás. Pero generalmente, como que te decía, en estos casos, pues sí se les recomienda como preservar óvulos para, si ya se diagnosticó con el cáncer, pues por sí, ya esa es como una de las estrategias que se hacen. Y si la mujer lo detecta, perdón, y si la mujer detecta que tiene cáncer y está embarazada ya, hizo sus chequeos, ¿hay posibilidad de que eso pueda pasar? De que, ok, tenía sus chequeos, pero o tal vez no lo hizo de la regularidad que debió, y está embarazada y también está padeciendo de cáncer de ovario. ¿Puede pasar esto? Podría, pero es un poco frecuente porque realmente, bueno, el cáncer de ovario es algo muy importante, generalmente es en mujeres posmenopáusicas, la gran mayoría de los casos son mujeres posmenopáusicas, alrededor de los 60, 63 años son la edad como con más frecuencia se diagnostica, exacto, la media. Entonces, pero sí podría pasar, efectivamente, mujeres que pueden tener un cáncer y estar embarazadas, darse cuenta justamente en el chequeo ginecológico, en el chequeo de la parte de maternidad, ¿verdad? Pero es poco frecuente. ¿Y qué se hace en ese caso? En estos casos, pues ya es una estrategia como más integral, ¿verdad? La paciente se debe ver con un oncólogo especialista, ¿verdad? Y pues ahí sí ya se establecen medidas de que habría que adaptar la quimioterapia y hacer ciertos ajustes en el tratamiento, ¿verdad? Y el embarazo pues se torna un poco más complicado. Sí. Doctora, yo estoy aprendiendo mucho aquí y me surge otra pregunta. ¿Por qué usted dice que tendría que ser en un vientre subrogado? ¿No puede ser la misma mujer para poder hacerlo? No, por supuesto. Si es una mujer que no ha tenido cáncer y tiene la posibilidad de tener hijos desde antes, pues obviamente sí se podría. Pero si todavía no tiene tal vez como la edad o, por ejemplo, no tiene como, pareja o no tiene en ese momento la oportunidad de ser mamá ya, ¿verdad? Por cosas de la vida, pues se establecen esas estrategias. Como una cuestión de prevención. Incluso Exacto. Hay artistas, ya que hablamos de Angelina Jolie, el caso, por ejemplo, de Adamari López, que se iba a someter a tratamientos. Tengo entendido que ella guardó por un tema de que si luego de padecer, o sea, de tener las quimioterapias y todo esos procesos Sí, claro, que la quimioterapia afecta mucho la parte, digamos, o sea, los genes como tal, la ovulación y todo esto como se ve afectado, los ovarios muchas veces, si tienen cáncer, pues hay que quitarlos, hay que hacer una cirugía. De hecho, la cirugía es el tratamiento, el gold estándar para tratar cáncer de ovario, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas sí son necesarias en estas pacientes que quieren tener hijos, ¿verdad? Y pues no podrían en este caso. Esa parte la entendí. Disculpen que vuelva a preguntar, pero que si no entiendo, tengo que preguntar. Si tiene duda, puede que haya una gente en la casa que tenga la misma duda que tú. Agarran el ovario, lo guardan. La paciente supera el cáncer. Ese ovario obligatoriamente tiene que ser en un vientre subrogado o puede ser la misma paciente. No, o sea, podría ser la misma paciente. Y son los óvulos que son las hormonas reproductoras, ¿verdad? Estoy aprendiendo, eso es, por eso pregunto. Porque el ovario son unas glándulas secretoras de hormonas, básicamente se encargan de la ovulación. Entonces lo que se hace es estimular el ovario, agarrar esos óvulos, ¿verdad? Y después pues hacer la fertilización in vitro, ya sea en la misma mujer o bien en un vientre subrogado, como se hace en muchos países del mundo. Tú ya entendí. Y hablando de la edad, doctora, que usted mencionó, que es una edad inclusive bastante alta, o sea, es una etapa como terminal de la vida de muchas, entonces como que es realmente ese tipo de mujeres, ¿qué probabilidades tienen de sobrepasarlo?
Básicamente dependiendo de la etapa en la que se diagnostique el cáncer. Por ejemplo, lastimosamente el cáncer de ovario en más del 80% de las pacientes se diagnostica en etapas avanzadas, en etapas ya la enfermedad localmente avanzada o metastásico. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy inespecíficos. Son síntomas básicamente características abdominal pélvico, dolor abdominal, dolor pélvico, síntomas urinarios, sangrados vaginales anormales. Se supone que si ya pasó la menopausia, pues no tiene que tener sangrado. Exacto, entonces pero son síntomas muy inespecíficos. Se piensa todo menos cáncer de ovario. Se piensa que la paciente tenga un síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, un síndrome de intestino irritable, endometriosis o cualquier otra cosa menos cáncer de ovario, porque de hecho nosotros los médicos no se nos habla tanto de cáncer de ovario. Entonces, si no lo pensamos, no lo buscamos. Entonces, en las mujeres justamente ya posmenopáusicas, por ejemplo, que estamos hablando de una paciente que se diagnostica en una etapa avanzada o etapa metastásica, la supervivencia a 5 años es menos del 15%. Es un tumor que es muy agresivo, es el que causa mayor mortalidad en nosotras las mujeres, es el tumor que causa mayor mortalidad a nivel ginecológico, y por lo cual es un tumor que hay que hablar un poquito más, ¿verdad? Porque no se le tiene como ese foco que sí se le tiene a cáncer de mama o cáncer de cervix, como por ejemplo a nosotros las mujeres. Después de eso que usted dijo y del 15%, ¿cuáles serían algunos procesos preventivos para evitar o llegar ahí? ¿O cuáles serían los procesos de diagnóstico previo para poder entender en qué nivel está? ¿Qué te aconseja? Básicamente, bueno, el diagnóstico propiamente del cáncer de ovario se hace a través de, bueno, si las pacientes, normalmente en las etapas tempranas las pacientes muchas veces son asintomáticas, entonces muchas veces los hallazgos son incidentales, es decir, un chequeo ginecológico, se me hizo un ultrasonido pélvico, abdominal y salió una masa sospechosa, digamos, en ovario. Ya cuando se hace el diagnóstico como tal, hay ciertos marcadores tumorales que se elevan también, como el CA-125, que se puede elevar en pacientes que ya tienen el tumor como tal, que también se puede elevar por otras causas, pero el cáncer de ovario es una de ellas. Resonancia magnética, tomografía axial computerizada, obviamente el chequeo, el examen físico ginecológico, es una de las estrategias como para diagnosticar esa masa en ovario, ¿verdad? Aparte de eso, una de las estrategias, digamos, o factores preventivos, como en todo tipo de cáncer, obviamente estilo de vida saludable, el no fumar, una dieta que no sea tan alta en grasas, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, tomen anticonceptivos es un factor protector para el cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque se dice que una de las teorías que existe para el cáncer de ovario es la ovulación muy seguida, constante, ¿verdad? Hace que las pacientes se predispongan a este tipo de cáncer. Igual pacientes que tienen una menopausia muy tardía o una primera regla muy temprano. Ese tipo de cosas pueden afectar el cáncer de ovario. Y obviamente, como les decía, si tenemos antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama o cáncer de ovario, pues inmediatamente consultarlo al médico y decir, pues tengo estos riesgos en mi familia, pues establezcamos medidas de chequeos más regulares y establecer si hay o no que hacer una estrategia preventiva más agresiva en este caso. ¿Tiene datos, doctora, de qué tanto se cuida la mujer en esa etapa de la vida? ¿Qué tanto visita el médico? ¿Qué tanto se chequea? Porque muchas veces como que dice, bueno, ya yo no tengo la menstruación, ya yo no tengo que hacer tanto regular esa visita, ese Papá Nicolau. ¿Cómo va ese punto? Lastimosamente en esas etapas de la vida, y las mujeres en general a veces somos, bueno, los hombres son un poquito más descuidados en términos de salud. A modo general. Las mujeres... o me curo solo, me muero. Difícil voy al médico. Las mujeres generalmente acudimos más pronto al médico, pero ¿qué es lo que pasa? Como yo te estoy diciendo, los síntomas son muy inespecíficos. Puede ser síntomas urinarios, síntomas de dolor abdominal pélvico, trastornos en la regla o en la menstruación, ¿verdad? O trastornos, por ejemplo, como el estreñimiento, inflamación intestinal. Son síntomas que, si vos te pregunto a vos, ¿en el mes has tenido alguno de esos síntomas de fijo? Entonces. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo experimento alguno de esos síntomas más de 6 veces en un mes, debo consultar al médico. Yo, de hecho, yo le digo a mis pacientes siempre, o sea, seamos pacientes necios, consultemos cada vez que tengamos un síntoma que no es normal, porque no nos tiene que doler absolutamente nada. Si algo nos está molestando constantemente, consultemos. Y lastimosamente, como te decía, las mujeres en esa etapa de la vida a veces se dejan un poquito, están enfocadas en otras cosas y por eso es que también se diagnostica muy tarde la enfermedad. Sí. Y eso que usted dice, que esas mujeres se dejan y demás. Yo nada más pienso, por ejemplo, en mi madre abnegada, que a veces ni siquiera, sí, exacto, a veces ni siquiera se cuidan ellas para cuidarnos a nosotros. Exacto. Todavía con la edad que yo tengo y tanta barba en la cara, mi hijo, llegaste a la casa, mi hijo, comiste, siempre
cáncer es su bebé. Claro. Dele un consejo, querida doctora. Díganle cómo deben de cuidarse, díganle que vayan al médico y hagan su chequeo. Motívela ahí, por favor, díganle. Claro, bueno, a toda la audiencia realmente, o sea, es súper importante que como mujeres que somos, tenemos que estar cuidando de nuestra salud para poder cuidar de nuestra familia, que es tan importante para nosotros. Un chequeo anual no hace daño a nadie, ¿verdad? Sí, Lejos de eso, o sea, la medicina preventiva salva vidas y eso se aplica para todos los tipos de cáncer, no solo para el cáncer de ovario que estamos hablando hoy. El hecho de que yo vaya al médico y me haga mis laboratorios, mis exámenes de sangre regularmente, si puedo hacerme un chequeo más exhaustivo que incluya ultrasonido abdominal. Ya después de los 40 años es importante empezarse a hacer como chequeos más regulares y específicamente ya en mujeres, la edad como tal es un factor de riesgo para cualquier tipo de enfermedad, tipo de cáncer, porque nuestras células se vuelven más viejas. Entonces, entre más añosos somos y que de hecho gracias a Dios la supervivencia ha aumentado muchísimo por los avances en la medicina, ¿verdad? Que hay estrategias terapéuticas mucho mejores que antes, entonces vivimos más, pero entonces nuestras células también viven más. Doctora, y se predispone a eso. Si alguien quiere contactarla, ¿tiene alguna vía para tener acceso a usted? Básicamente, bueno, pues sí, trabajo específicamente para GSK, pero pues podrían contactarme por el departamento médico de GSK propiamente para poderles dar información sobre cáncer de ovario. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto haber estado con ustedes. Señora,